Bueno, y hablando de derechos humanos, recibimos con gusto en esta ocasión aquí en el estudio al señor José Luis Pérez Canchola, quien es asesor de derechos humanos en el gobierno del Estado, pero ha ocupado diversas posiciones, la mayoría relacionadas justamente con este tema aquí en Baja California y también a nivel nacional. José Luis, bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de saludarlos. Gracias, igualmente, José Luis. Me da gusto verte después de hace mucho tiempo de no saludarnos. La defensa de los derechos humanos es una labor interminable, muy amplia y muy compleja, creo yo. Uno de los aspectos particulares de lo que vivimos aquí en la frontera es el de los migrantes. ¿En qué situación se encuentra esto? Porque pareciera de tan repetitivo que es el tema de migrantes que mueren, migrantes que cruzan y son maltratados. ¿Qué cifras tiene actualmente el gobierno del Estado en este sentido? Bueno, ha habido un esfuerzo importante en tocar este tema. Es un tema cíclico. Así es. Depende mucho de la economía, depende mucho de la oferta de empleo en Estados Unidos, depende mucho del salario, por cierto. De tal manera que la movilidad social obedece a distintas situaciones. Por lo tanto, es un problema que no podemos pensar que llegará a terminar, y más como frontera. Yo creo que han faltado políticas de los tres niveles de gobierno. Afortunadamente aquí en Baja California se cuenta con el Consejo Estatal de Atención al Migrante, que fue una propuesta muy oportuna del señor gobernador al inicio de la administración, y esto ha logrado sentar a la mesa a los tres niveles de gobierno, diputados, senadores. Creo que se ha avanzado, pero necesitamos verlo de manera muy diversa porque se trata también de un mundo que luego va convirtiendo a la gente en gente sin hogar, en adictos. Ahí es un problema de salud. Pero lo más grave es todo lo que se registra en la frontera en términos de desaparecidos y muertos. Ahí falta una política más que nada del centro del país, en coordinación con los estados de California hasta Texas, en razón de que hay muchos casos de personas que sí están identificadas debidamente en los lugares donde están enterrados, pero no hay cómo cruzar la información. Estamos hablando de miles de muertos en este sentido, y otros que nunca se localizan, que quedan como desaparecidos. Yo siento que la migración es una realidad que está ahí entre México y Estados Unidos. Debe ser materia de diputados, senadores, gobernadores, de la misma sociedad. Muchas familias se quedan esperando a sus hijos que no saben en dónde se encuentran, si llegaron o no llegaron, qué pasa con ellos. Sin hablar de aquellos que sí llegan y que son puestos bajo arresto por cualquier circunstancia y no hay canales de información ágiles a la familia. Creo que el tema de la migración es un tema de la frontera, tiene que ver con la eficacia de nuestras instituciones, y puedo decir, Baja California está a la cabeza en comparación con estados como Tamaulipas, que también es mucho más complejo que Baja California. En esta deportación masiva que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos en años recientes, también se han violentado muchos derechos humanos. Efectivamente, incluso algunos son deportados sin el procedimiento que marca la propia norma norteamericana. Hay deportaciones que separan familias. Conozco casos, he atendido casos de madres de familia que dejan a los hijos allá abandonados en su casa porque la migra no les va a permitir ir a recogerlos, imagínense ustedes. Hay dramas que se dan en ese sentido. Los consulados pueden y deben hacer un gran papel en esa parte. Pero esto va a seguir, es un asunto que no termina. Hay que crear las condiciones de la mejor atención a las personas. El gobierno federal debe apoyar a los estados. Había un fondo de migralidad que se propuso, que no se ha logrado, porque gran parte de las personas que llegan con conflictos a Baja California son de Michoacán, de Jalisco, de Oaxaca. Así es. Aquellos estados deben ser parte de la contribución para resolver este tema y poner por delante los derechos humanos de toda esta población migrante y sus familias. Y es una situación que se les ve muy bien, por ejemplo, en la parte de las remesas de dinero. Cada año están entrando 20, 23 mil millones de dólares. Y no se autoriza un fondo de 3 mil millones de pesos para atenderlos en la frontera en términos de retorno a sus lugares de origen, atención médica, hospedaje, alimentación, medicinas que en muchos casos se necesitan. Pero uno dice, ¿qué son 3 mil millones de pesos? Frente a 23 mil millones de dólares que entraron en el 2014, por ejemplo. Yo creo que allí falta voluntad.
y también una sociedad que debe ser más exigente a sus legisladores federales, que son los encargados de la política migratoria. Pues claro, uno esperaría que los legisladores que son justamente elegidos aquí en la frontera, que conocen el tema, pues tuvieran un poco más ejercieran una presión más fuerte allá en el Congreso, porque hay otros legisladores que vienen aquí a veces por unas cuantas horas a ver de qué se enteran y regresan suponiendo que ya conocen el tema de la migración cuando es mucho más complejo. Ya sea que lo que no les interesa o lo ignoran o ambas cosas, ¿no? Justamente para no enviar estos presupuestos, ¿no? Para no asignar estos presupuestos que son necesarios. Sí, yo creo que es importante sumar todos los esfuerzos necesarios porque es un drama humano que a veces alcanza niveles de crisis, como el caso de los menores que empezaron a ser detenidos en Texas por cientos y cientos de todo Centroamérica y de México. Creo que los gobiernos tienen que ser más sensibles a este tema. Es un asunto, desde luego, de derechos humanos, pero también de aplicación de las normas, de instituciones más cercanas a la gente, de funcionarios que conozcan. Ahí quisiera señalar, yo tengo muchos años en esto, casi 40 años trabajando el tema, y me doy cuenta de que cada cambio de gobierno, cambio de cámara, llegan a la frontera preguntando cómo sucede el tema de la migración. Y a veces los activistas sociales en estos temas pues, nos cansamos de estar explicándole a los funcionarios y a los diputados una y otra vez, años y años. Entonces yo creo que debe haber una política homogénea, estable, permanente, con evaluación, con seguimiento, porque son mexicanos y tienen derechos dentro y fuera del país. Yo creo que han dado una gran contribución, les puedo decir, todos los desiertos de la frontera de Estados Unidos se incorporó a la agricultura gracias al trabajo de los mexicanos. La construcción del ferrocarril entre el Pacífico y el Golfo, gracias a la mano de obra de los mexicanos. Estados Unidos le debe mucho a México con la aportación y el trabajo de compatriotas nuestros. De tal manera que yo digo, merecen una atención de otra naturaleza, más cercana a sus necesidades. Y desde luego esto va a seguir mientras en México no haya oportunidades para todos en empleo y salario. Siento yo que hay condiciones, ahora con la globalización y la integración económica y comercial, pero atendiendo las zonas de expulsión, que eso lo propuso el doctor Bustamante hace como 20 años. Es decir, hay que concentrar el esfuerzo económico en estados como Zacatecas, como Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, que ahí es donde la gente tiene una tradición histórica de migrantes. Siento que en la medida en que la gente encuentra su manera de vivir en su lugar de origen, no se mueve. Pero una vez que se mueve, tenemos que cuidar que no se le afecte más en cuanto a sus derechos humanos. Pero yo lo sé, desde que sale la gente de su lugar de origen, la policía, los polleros, asaltantes, pues los hacen víctimas de todo hasta llegar acá incluso y luego seguir con todo el maltrato que se les da por parte de patrones norteamericanos, por policías norteamericanos. Hay mucha discriminación y racismo contra nuestra gente. Y en ese sentido tenemos que tener sensibilidad. Tijuana es una ciudad de migrantes. Mis padres llegaron de Michoacán, yo nací aquí, pero es una ciudad que se ha conformado con migración de 1 o 2 o 3 generaciones. Y en ese sentido no podemos ver con desprecio, porque yo me encuentro ese fenómeno. Mucha gente que está ya bien ubicada, bien instalada, ve con desprecio a los nuevos migrantes. Sí. Eso no lo podemos permitir. Esta ciudad tiene sus raíces en la migración. La fortaleza económica y el crecimiento de Tijuana y Baja California fue gracias a la migración, de tal manera que tenemos que ser solidarios todavía con los que ya van llegando en beneficio de todos y para salvaguarda de nuestra propia democracia, que derechos humanos tienen que ver mucho en la fortaleza y la calidad de nuestra democracia. José Luis, por último, tenemos ya un poco tiempo. Me gustaría conocer tu opinión sobre el reciente desalojo de la zona conocida como El Bordo, donde, ya lo comentaban las autoridades, residían o, pernoctaban tal vez 300, 400 personas, pero se reunían tanto a comer como a drogarse unas 1.500 personas. ¿Qué opinas tú al respecto? Una zona tradicionalmente con punto de reunión de migrantes. Sí, cómo no. Comentaba antes del programa, yo empecé a hacer entrevistas de migrantes en el 75, ahí en El Bordo, en esa parte. Yo puedo decir, y lo hemos dicho en varias ocasiones, ahí hay una mezcla de problemas sociales con indigentes que merecen un tipo de atención, de consumidores de drogas y de migrantes que eventualmente llegan
Y los verdaderos migrantes salen rápido de ahí porque se dan cuenta que hay un mundo de delincuencia muy fuerte. Lo hemos mencionado con mucho cuidado, pero es una zona también de guarda de narcóticos. La parte del canal es una zona donde se esconde mucha marihuana que llega a la frontera para luego distribuirse. Entonces también es un camuflaje, todo ese movimiento de esa población es un camuflaje para poder proteger un negocio ilícito. Yo soy de la idea de que los 3 gobiernos tienen que intervenir, sobre todo la federación, porque es una zona federal y se requiere un recurso importantísimo. El Estado no puede atender solo esa situación, solamente pensando en los albergues, en los centros de rehabilitación y el traslado a sus lugares de origen. Yo creo que en ese sentido se necesitan recursos frescos, nuevos, pero de la federación, porque el municipio no los tiene, ni el Estado. Y además son gente, ya lo decía, de otros muchos estados del centro del país que se benefician cuando la gente trabaja en Estados Unidos y manda sus recursos. El beneficio es allá, no acá. Así es. Pero cuando hay la necesidad directa de la gente, entonces todos deberían entrar a proteger este asunto. José Luis, bueno, pues es muy amplio el tema de los derechos humanos y particularmente entrando en asuntos de la migración. Se nos termina el tiempo, te agradezco mucho tu presencia aquí en el estudio. Al contrario, les agradezco. Yo creo que el tema de derechos humanos es un tema vigente de toda la vida. Hay que mencionarlo, tratarlo y ver que la gente se comprometa con una causa de los derechos humanos en beneficio de nuestra sociedad y nuestro país. Muy bien, muchas gracias. Gracias. El señor José Luis Pérez Canchola, asesor de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Baja California.